un espacio más de Ciencia para Todos y coméntanos, ¿qué tema nos traes esta semana? Bueno, de ahora en adelante en Ciencia para Todos vamos a tratar en la medida de lo posible de poder entrevistar a científicos y científicas que estén trabajando en la ciencia en Panamá, no solamente las ciencias exactas, sino las sociales. Y bueno, hoy tenemos el honor de poder hablar con Claire Nabench, me corrige si lo he dicho bien o no. Ella es politóloga especialista en relaciones de religión y política, doctoranda en ciencia política en la Universidad de Libre de Bruselas. Es miembro actual del Sistema Nacional de Investigación y de la Red de Politólogas y autora de varios capítulos de libros sobre actores religiosos y políticos en Panamá. Dos de sus artículos que he tenido la oportunidad de leer. Uno es Visión para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2019 y 2024. Y otro que me encanta, lo leí y lo puedo leer todos los días, Panamá, desarticulación del sistema de partidos en medio de movilizaciones históricas. Es muy bueno este artículo, así que bienvenida. Muchísimas gracias, María Alejandra, y muchas gracias por la lectura. Es muy halagador. Sí. Primero, eres francesa. Me gustaría saber primero cómo llegaste a Panamá. ¿Cómo se dio esa Eh, oportunidad? vale, te cuento. Mira, yo llegué a Panamá con 16 años como estudiante de intercambio con la organización AFS. Quizás lo has escuchado. AFS es una organización mundial que nació, de hecho tiene una historia muy bonita. Nació en los campos de guerra durante la Primera Guerra Mundial con jóvenes, jóvenes adultos y jóvenes, digamos, no sé si tan adolescentes, pero digamos jóvenes adultos que eran ambulancistas y decidieron que después de la Primera Guerra Mundial, después de haber hecho ese trabajo voluntario como ambulancistas, en el campo de guerra no solamente recogían los cuerpos y las personas lesionadas de su propio país, sino todas las personas que necesitaban una asistencia médica. Y fueron muy marcados por esa experiencia y decidieron que iban a empezar a organizar intercambios a nivel mundial entre jóvenes de todo el mundo, con la idea de que si nos conociéramos un poco mejor, hubiese menos guerra. Ese es un propósito muy bonito y hoy en día hay pues miles de estudiantes eh, que pasan un año generalmente de intercambio en otro país. Entonces, así es como llegué a Panamá con 16 años. Estuve hospedada en una familia maravillosa, mitad panameña, mitad mexicana. Eso es también parte de la experiencia, ¿no? Que las familias son muy diversas. Esa era mitad panameña, mitad mexicana y yendo a un colegio como cualquier adolescente panameña. Entonces, efectivamente, yo soy francesa, pero de alguna manera me hice panameña muy joven. Luego regresé a Francia, terminé o seguí con mis estudios y luego siempre mantuve el contacto con Panamá, estuve yendo y viniendo y finalmente en el 2014 ya volví de manera permanente, digamos. Qué bien que pudiste retornar. ¿AFS incidió en que estudiaras ciencias sociales o fue otro tipo de, no sé si la llegada a Panamá incidió? ¿Qué te llamó la atención de estudiar ciencias sociales? Mira, yo creo que la experiencia, te lo voy a contestar en un segundo, la experiencia de AFS quizás incidió muchísimo en el objeto de estudio, en qué estudio en particular, quizás menos en el hecho de estudiar ciencias sociales. Porque las ciencias sociales eran, digamos, una tradición muy familiar. Estudiar ciencia en general, pero ciencias sociales en particular, en mi núcleo familiar pequeño, pues era algo muy común. Eh, mi papá y mi mamá, ambos habían estudiado ciencia política. Eh, Tengo un abuelo que también había estudiado ciencia política, tengo una prima que estudió ciencia política. Entonces era una carrera como muy común en la familia y a la que yo inicialmente me resistí un poco
porque no quería hacer como lo que todo el mundo en la familia hacía. Me parecía muy aburrido eso, quería como tener mi propio camino, pero todo lo que yo, todas las ideas que tenía para estudiar iban un poco en la misma línea. En algún momento pensé antropología, en algún momento pensé derecho, sociología, pero siempre iba en esa línea, ¿no? Y Sí. finalmente, al final estudié, me dejé llevar y sí estudié ciencia política con una especialidad sobre estudios latinoamericanos, porque ya había tenido esa experiencia en Panamá, esa experiencia me había dado un lazo muy fuerte con América Latina y entonces quise estudiar más a fondo la región y también quise estudiar portugués para poder tener como un conocimiento más global de la región. Y el tema de AFS es una excelente pregunta porque yo vengo en Francia, de un país, digamos, muy secularizado, donde la religión ha quedado muy relegado al campo más privado, digamos, sobre todo digamos, sobre todo en la población de origen, de origen lejano, eh, católica. Quizás hay otras comunidades, entre comillas, donde el tema religioso es más fuerte, pero en mi familia no lo era en absoluto. En mi familia no lo era y yo llegué de intercambio a una familia que sí era muy católica y muy practicante y a un colegio que era un colegio también religioso, un colegio de monjas, las monjas agustinas en la ciudad de Chitré. Si me escuchan, les mando muchos saludos, les tengo muchísimo cariño. Y eso de alguna manera para mí fue un shock mucho más fuerte. La gente siempre me pregunta, ay, ¿cómo te va con el calor? ¿Y cómo te fue con el idioma? Y vivir en una familia que no era tu familia. Todo eso estuvo, o sea, realmente yo creo que me adapté muy fácilmente. El tema religioso fue un poco fuerte para mí, fue un poco toda una adaptación, entender, y yo creo que eso me marcó mucho para que hoy en día uno de mis temas principales de estudio y el tema de mi tesis doctoral sea el tema de la religión, ¿no? Y cómo la religión tiene un impacto en la política en América Latina. Ok, todavía sigues investigando en ese tema y quisiera saber si dentro de la línea de investigación, no quisiera ahondar tanto en eso, pero no está de más, ¿cuál es el impacto que tienen las iglesias actualmente como que en la región? Si todavía tienen muchísima presencia o no tanto. A mi parecer, con la muerte del Papa Francisco se le ha dado muchísima cobertura a este tema. Quisiera saber cuál es tu mirada sobre eso. Sí, mira, es que el tema del Papa es muy peculiar porque era el primer Papa latinoamericano, ¿no? Entonces, obviamente eso le da pues una importancia particular, pero en general en América Latina el continente sigue siendo mayoritariamente católico, digamos, con aproximadamente 60% de la población latinoamericana, aunque hay grandes disparidades entre los países. Más a eso hay que agregarle un 20% más o menos de personas evangélicas, que no son católicas, pero sí son cristianas. Entonces, en términos, digamos, de cosmovisión, hay muchos puntos en común. Y luego hay muchas personas que dicen que no tienen religión, pero eso en América Latina es muy importante, no significa lo mismo que puede significar en otras partes del mundo. En América Latina el ateísmo, salvo Uruguay, que es una excepción muy particular, el ateísmo es algo muy, muy, muy extraño. En las encuestas de opinión normalmente marca por debajo del 1%. Entonces tienes personas que dicen que no tienen una religión, es decir, no practican, no tienen una institución religiosa que sienten que les representa, no conviven en una comunidad religiosa, sin embargo sí creen. Y eso es algo como muy interesante del tema de la religión. La religión se compone de muchas cosas. Hay el tema de la creencia, hay el tema de la práctica y hay el tema de pertenecer a una comunidad, ¿no? Y son tres aspectos diferentes que no siempre se compaginan unos con otros. Entonces te diría, la práctica sigue siendo muy importante, sobre todo entre los evangélicos. La creencia sigue siendo prácticamente
hegemónica en América Latina, o sea, la creencia es prácticamente universal, todas las personas siguen teniendo una creencia religiosa, te decía, la excepción de Uruguay, y la comunidad pues depende mucho, ahí sí depende y es verdad que es mucho más fuerte entre las iglesias evangélicas. Y si quieres, otro día podemos conversar de qué tipo de impacto tienen en las políticas públicas, en la forma en que las personas votan o si no tienen impacto. Eso ya se lo contaré la próxima vez. Sí, sí, sí es muy importante, al menos yo sí sé, y que a un político le puede costar en un periodo preelectoral que diga a favor o no del aborto. Así que me parece un tema súper importante y relevante. Ahora, me gustaría saber, al tener cierta influencia latinoamericana, ya que llegaste desde los 16 años, no sé si tienes más influencias como mentoras, o si has tenido mentoras en América Latina o tienes más influencias en Europa. Ah, mira, eso es una pregunta muy bonita. Yo me formé totalmente, o sea, mi formación académica universitaria ha sido totalmente en Europa, digamos en Francia, la licenciatura y la maestría, y el doctorado lo estoy haciendo en Bélgica. De hecho, aprovecho para decir que estuve en el Sistema Nacional de Investigación durante un periodo. En ese momento estoy trabajando para volver a ingresar. Eso es un proceso donde uno siempre tiene que estar en evaluación y en ese momento tengo que terminar el doctorado para volver a ingresar. Pero era un paréntesis sobre la presentación que me hiciste al inicio. Entonces, obviamente, digamos, en términos de formación, yo reconozco que tengo mucha influencia de mis profesores europeos, eso, y de las lecturas que pude hacer en mi periodo en mi periodo de formación en Europa. Entonces, y ese periodo de formación, como fue principalmente en Francia y en francés, hay una tradición ahí, digamos, de ciencias sociales francófonas, que es una tradición muy distinta, por ejemplo, de la tradición anglosajona de Estados Unidos. La tradición anglosajona es muy cuantitativa, se rige mucho por métodos, por ejemplo, de encuestas o de experimentos. La tradición francesa es más bien cualitativa, es un poco distinta. Entonces yo tengo mucha influencia de eso. Pero debo decir que tengo grandes mentoras latinoamericanas, mentoras y amigas. Eh, y en particular porque hay algunas, yo soy politóloga y hay algunas politólogas que tuvieron mucha visión de la importancia de mentoría en investigadoras más jóvenes como yo y que crearon, por ejemplo, algo que se llama la Red de Politólogas y que es una red realmente de apoyo mutuo y de visibilización mutua de las investigaciones de cada una y de apoyo, etcétera. Y eso sí, debo decir que en una época más reciente, o sea, quizás no tan formativa, pero como joven investigadora sí ha sido muy importante y muy bonito como experiencia de tener un poco ese apoyo de personas más grandes y más experimentadas, ¿no? Y también un apoyo muy desde el punto de vista de que las mujeres seguimos siendo una minoría dentro de la ciencia y que es importante apoyarnos entre nosotras, ¿no? Para no seguir siendo invisibilizadas y para que nuestros trabajos se reconozcan. Quisiera hablar de ese tema, pero antes de eso, ¿consideras que tener estas dos academias, anglosajona y francesa, te ha dado la oportunidad de poder desarrollar un mejor trabajo aquí en Panamá o ha sido normal? Porque lo digo porque no es lo mismo cuando estudiamos, creo que se le dice interseccionalidad, no es lo mismo que un capitalino vea que una mujer capitalina tiene diferentes problemas a una mujer indígena. Entonces, los métodos de estudio deben ser totalmente diferentes. Entonces, no sé si tener esas dos academias te ha ayudado en el trabajo o ha influido. En realidad, fíjate, es interesante. Eso es más como una tradición de cómo estudiar los problemas, pero ambas tradiciones pueden perfectamente estudiar eso que llamas lo interseccional. O sea, por darte un ejemplo, se puede hacer un trabajo de tipo antropológico o de hacer entrevistas y entonces te vas a entrevistar a
muchas mujeres de la capital y te vas a entrevistar a mujeres, algo que estoy haciendo en ese momento casualmente, en la comarca Nove Buglé o en una provincia, por decir algo, donde hay mucha presencia de personas afrodescendientes, y entonces estudias sus diferentes realidades desde una metodología totalmente cualitativa, ¿no? A partir de hablar con la gente, observar y analizar lo que las personas te dicen y las diferencias entre esas vivencias. Eso es una forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo que es cuantitativa, donde vas a hacer encuestas. Por ejemplo, haces una encuesta a nivel nacional y les preguntas a la gente si está siendo discriminada cuando va a un centro de salud. Y entonces se lo preguntas a todo el mundo le haces la misma pregunta, pero luego estudias si las mujeres dieron una respuesta distinta a los hombres, si las mujeres afrodescendientes dieron una respuesta diferente a las mujeres blancas, si las mujeres capitalinas, indígenas dieron una respuesta diferente a las mujeres indígenas de una comarca o de otra provincia, y ahí se puede hacer, digamos, todos los cruces posibles para estudiar esa realidad. Lo que te quiero decir es que una misma pregunta de investigación puede tener diferentes formas de abordarlo, diferentes tradiciones de abordarlo. Yo creo que las dos son válidas. De hecho, a mí me Sí, gustan las dos. Soy más formada en la parte cualitativa. Eso significa que, por ejemplo, puedo trabajar con encuestas, pero no soy, hay personas muchísimo más formadas que yo para hacer cosas estadísticas muy precisas, muy, eh, digamos, muy avanzadas que yo, para las que yo no estoy formada. Pero sí estoy formada para, por ejemplo, hacer entrevistas en profundidad de decenas de personas y comparar cómo estas personas viven determinado tema. Y eso también es una metodología valiosa, también se aprende, tampoco, o sea, no, eso no significa que eso sea lo fácil y no sea ok. riguroso, simplemente es una cuestión de, digamos, de tradición y de con qué uno se siente más cómodo, ¿no? Yo también manejo, de hecho, en el CIEPS, donde trabajo, en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, trabajamos con encuestas, hacemos hasta el momento una encuesta cada 2 años a nivel nacional y yo he trabajado con esa encuesta. No es que estoy peleada con los números y con las matemáticas, pero no es mi forma favorita de trabajar en ciencias sociales. Ok, es de acuerdo a gustos y qué bueno que existe la diversidad. Y para seguir hablando de diversidad, lo que planteabas de que hay poca, o sea, para mí es evidente cuando se ven en los medios de comunicación no hay tantas politólogas eh, como politólogos, igual en los foros, etcétera, etcétera, etcétera. Quisiera saber, porque se nos está acabando el tiempo también, ¿cuáles son esas como el talón de Aquiles actualmente de las politólogas? No sé si hace falta mayor inversión. Mira, hay dos preguntas en tu pregunta, porque uno es cuál es el talón de Aquiles de la ciencia política y uno es de las politólogas como mujer, y los dos tienen talones de Aquiles. De la ciencia política, en ese momento, hasta donde estoy enterada, la única carrera que existe es la de la Universidad de Panamá. Y es una carrera todavía muy reciente, apenas tiene unos años, y no quiero decir mentiras, pero yo creo que no se han graduado más de 5 personas. Quizás, sí, y 5 es mucho, no creo que lleguen a 5. Entonces todavía están las primeras personas egresando de esa carrera. Entonces estamos, digamos, la ciencia política panameña es todavía muy débil porque tradicionalmente lo que se ha hecho es que se ha casado derecho y ciencia política, pero realmente es una carrera sobre todo orientada al derecho, se da una o dos materias de ciencia política, pero realmente es algo muy menor comparado con la carrera de derecho, y las personas no aspiran a convertirse en politólogos o politólogas, sino que aspiran normalmente a convertirse en abogados y abogadas. Entonces, hay una nueva carrera y es muy reciente. Y como somos pocos, pues tampoco hay muchos politólogos y politólogas para formar a las nuevas generaciones. Entonces es un poco un reto. Y la verdad es que la mayoría de los que nos hemos convertido en politólogos ya a un nivel de doctorado hemos tenido que salir del país porque hasta el momento, te digo, no existía acá en Panamá.
Y eso es muy impresionante si lo comparamos con un país vecino como Costa Rica. El colegio de politólogos que existe en Costa Rica, el colegio o la asociación de politólogos y politólogas, es politólogos y personas especialistas de relaciones internacionales, llega a 2.000 personas. Nosotros acá, politólogos y politólogas, creo que no llegamos a 10. Y somos un país más o menos similar en cuanto a tamaño. Entonces, imagínate la diferencia enorme, ¿no? Y eso tiene que ver con que allá sí la Universidad de Costa Rica y la Universidad Autónoma han estado formando personas por décadas y mucha gente se ha ido a formarse y ha regresado a formar personas a la universidad y eso ha sido una fortaleza para la disciplina. Lo segundo que mencionas es un tema de cómo le va a las mujeres en la ciencia. Tengo una colega que quizás podrías entrevistar más adelante en uno de tus perfiles, que se llama Eugenia Rodríguez, que es antropóloga y que ha hecho acá desde el CIEPS un trabajo impresionante sobre las mujeres en la ciencia. ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres en la ciencia y por qué parece que son tan poquitas como dices, ¿no? Y ella lo que ha mostrado, eso ya se había investigado en otros países, pero lo mostró para Panamá, cómo se expresa en Panamá. Es algo que llaman el fenómeno de la tijera. Y el fenómeno de la tijera, creo que lo vas a entender bien, es que al inicio de la carrera, es decir, por ejemplo, cuando las personas entran en licenciatura de carreras científicas, hay muchísimas mujeres y menos hombres, porque tú sabes que en Panamá la cantidad de personas que ingresan a la universidad son en su gran mayoría mujeres. Entonces, ingresan en gran medida, se gradúan también muchísimas mujeres, pero ya se va como achicando la diferencia entre mujeres y hombres porque hay mujeres que van teniendo hijos o que se van casando y ya su vida privada las empieza a absorber y quizás tienen menos tiempo y ya, digamos, se va reduciendo porque la expectativa sobre los hombres de que se queden en la casa es menor. Y a medida que va avanzando la carrera, digamos, en los grados de maestría, en los grados de doctorado y luego en los grados de investigadores y de directores de instituciones científicas, pues hay cada vez menos mujeres y cada vez más hombres. Entonces, es un tema de cómo hacemos para que ese pipeline, ¿cómo decirlo en un buen español? Ese tubo de mujeres no esté goteando tanto y estemos perdiendo tantas mujeres en el camino, ¿no? Y hay muchas cosas, digamos, investigadas desde ahí para, perdón, me están haciendo señales con el tiempo, hay muchas cosas investigadas para tratar de contrarrestar ese fenómeno y ahí les remito a los trabajos de Eugenia Rodríguez que son increíbles y pioneras de la ciencia. Sí la conozco. Nos quedan 2 minutos, Mariel, ¿verdad? 1 minuto. Me gustaría que en 30 segundos nos puedas decir cuál es el proyecto actual que estás trabajando y cuáles son esas futuras metas que tienes. Que seguro son un montón. Mira, sí, ojalá sería una sola meta. Uno es terminar mi tesis doctoral que trata de las relaciones entre actores religiosos y actores políticos durante las campañas electorales en América Latina. Otro es un proyecto que estamos haciendo a nivel regional con colegas de Brasil, Argentina y México para entender cómo se relacionan los grupos de mujeres con sectores populares y los grupos conservadores con sectores populares y cuáles son, digamos, las diferencias y semejanza entre esas relaciones. Y el tercero es estudiar el tema de la relación entre religión y populismo en América Latina. Lo dejo ahí. Me encanta este último. Muchísimas gracias, Claire, por tu tiempo, el espacio y ojalá que puedas seguir desarrollando muchísimos más artículos de investigación que sé Muchas que son gracias por la necesarios. entrevista. Eso nos da un espectro de cómo está, qué es lo que piensa la sociedad, ¿no? Gracias, Magdiel. No se escucha, Magdiel, no se escucha. Gracias, María Alejandra. Y gracias, Claire. Interesante escuchar tu historia, que compartas con nosotros, tener ese contexto de lo que está ocurriendo en Panamá. Bueno, es
poco lamentable que no tengamos tantos profesionales en la politología. La buena noticia es que tenemos la carrera. Ahora también incentivar a aquellos jóvenes y no tan jóvenes que nos escuchan que se involucren y quieran aprender un poquito más en esto. Así que muchísimos éxitos también en ese doctorado. Y bueno, los espacios, María, estoy seguro que abiertos también para que nos vuelva a acompañar Claire aquí en el programa. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, gracias a María Alejandra y a todos los que nos escucharon. Gracias a Claudio Quiroz en Controles.